Bienvenidos aficionados al béisbol, a un análisis profundo sobre una de las historias más extraordinarias y a la vez vergonzosas de la era moderna de las grandes ligas, la maldición desatada sobre un lanzador respetado por un insulto inapropiado dirigido al mismísimo Shohei Ohtani. La pregunta que flota en el aire y que resolveremos al final de este metraje no es solo qué le sucedió a este jugador, sino si su caída fue simplemente mala suerte o una respuesta kármica de los dioses del béisbol. Prepárense para escuchar el impactante desenlace de Adam Ottavino, el hombre que cometió el imperdonable error de maldecir al bicampeón del MVP. Ohtani, como todos sabemos, trasciende el deporte. Su figura es la de un ícono global, una combinación de rendimiento sobrehumano y una conducta intachable que inspira respeto no solo entre los fans, sino entre sus propios rivales. Sin embargo, incluso la luz más brillante proyecta sombras de envidia. Y esa sombra se manifestó de la manera más cruda e impensable el 5 de julio de 2021. Los Medias Rojas de Boston, en plena lucha divisional, se enfrentaban a los Angels. El juego estaba en la novena entrada, con Boston liderando por una carrera. La tensión era palpable. 2 outs, corredor en segunda. Y por supuesto, la alineación trajo al plato a la única persona capaz de cambiar el destino del universo con un swing, Shohei Ohtani, que, irónicamente, celebraba su cumpleaños número 27. Adam Ottavino, un relevista con una trayectoria sólida, que había firmado un gran contrato de $27 millones por 3 años con los Yankees antes de recalar en Boston, subió al montículo. Hasta ese momento de la temporada, Ottavino estaba teniendo un rendimiento estelar, con una efectividad de 1.90, confirmando su estatus como uno de los mejores cerradores de la liga. La presión era máxima. Ohtani, al que todos temían, conectó un rodado inofensivo a segunda base, logrando el out final. La euforia de Ottavino fue inmediata, descontrolada. Y fue en ese instante, en medio de la celebración del equipo, cuando la cámara capturó el momento en que Ottavino gritó directamente a Ohtani, quien regresaba al dugout. ¡Feliz cumpleaños, hijo de puta! La explosión fue nuclear. Esta frase, aunque pueda interpretarse como parte del fragor de la batalla en la cultura deportiva americana, cruzó una línea infranqueable. Inmediatamente, la prensa y los fans de costa a costa reaccionaron con una indignación que no se veía en años. El insulto a un jugador de la talla moral y atlética de Ohtani, y precisamente en su cumpleaños, fue considerado una blasfemia deportiva. El analista de Fox Sports y conocido fanático de Ohtani, Ben Verlander, lo resumió perfectamente. Ottavino cruzó la línea. No hay otra forma de verlo. Incluso desde la perspectiva más ruda de un aficionado americano, esto fue demasiado lejos. En las redes sociales, el clamor era unánime. Surgieron miles de comentarios, algunos de ellos llenos de furia. Esto no hace feliz a nadie. Ohtani es uno de los atletas más talentosos de la historia. Merece un respeto absoluto. Su actitud irrespetuosa es intolerable. ¿Qué consecuencias inmediatas tuvo esta acción? Pues bien, aquí es donde la estadística se alinea con la mitología. A partir de ese fatídico 5 de julio, la carrera de Adam Ottavino y la temporada de los Red Sox tomaron un giro catastrófico. Muchos podrían argumentar que una mala racha es algo normal en el béisbol, que los closers son inherentemente volátiles, pero la realidad, al integrar los datos, cuenta una historia más oscura. En el mes posterior al incidente, el equipo de Boston, que peleaba cabeza a cabeza el liderato de la división este de la Liga Americana, colapsó, registrando un lamentable 12-18 y terminando la temporada 8 juegos detrás de los Rays, perdiendo la división. Pero lo más impactante fue el declive personal de Ottavino. Su efectividad, que era un brillante 1.90, se disparó hasta un horrendo 7.36 en las siguientes apariciones. La prensa local no tardó en bautizarlo como el castigo del cielo. Medios como The Boston Globe publicaron sin rodeos: el colapso de los Red Sox es el resultado de que Ottavino, en su intento por desestabilizar a Ohtani,
enfureció a los dioses del béisbol. Este desplome no fue solo estadístico, fue profesional. Al final de la temporada, a pesar de su historial, Ottavino fue liberado por los Red Sox. Su reputación había quedado tan dañada que, a pesar de su talento innegable, se vio obligado a buscar un nuevo contrato en la agencia libre, perdiendo la estabilidad y el prestigio que había acumulado. En el mundo del béisbol, un mal desempeño es perdonable. El desprecio hacia una figura tan reverenciada como Ohtani no lo es. El impacto a largo plazo de este incidente se hizo aún más evidente en 2022, durante la acalorada disputa por el MVP entre Ohtani y Aaron Judge. Ohtani había continuado su marcha histórica, pero Judge, con 62 jonrones, había tenido una temporada monumental. En medio de este debate, Ottavino reapareció públicamente, y su postura, para muchos, fue una muestra de resentimiento no superado. En una entrevista con el New York Post, Ottavino defendió con vehemencia la candidatura de Judge. Estoy totalmente de acuerdo con la idea general de que Ohtani es el mejor jugador del mundo en términos de habilidad pura, pero creo que Judge debe ser el MVP de 2022. Los Angels estaban fuera de la pelea por los playoffs, mientras que Aaron llevó a los Yankees a la postemporada. Esta opinión, centrada en el impacto del equipo y no solo en el valor individual, fue interpretada por muchos como un intento de restarle mérito a Ohtani, manteniendo viva la vieja rivalidad personal. Pero la refutación fue rápida y contundente, liderada por figuras de peso. Pedro Martínez, ganador de 219 juegos, intervino. Debemos considerar el valor. Ohtani garantizó el 70% de las victorias de los Angels, tanto en el montículo como en el plato. Ignorar ese factor bidireccional es una ceguera histórica en el béisbol. Lo que Ohtani está haciendo es algo que no volveremos a ver en nuestras vidas. La comunidad del béisbol, con Marcus Stroman a la cabeza, apoyó firmemente la idea de que Ohtani era un fenómeno único, un valor histórico que superaba la métrica tradicional del equipo ganador. El conflicto alcanzó su clímax narrativo en este punto, la tensión entre el resentimiento de Ottavino y la inevitable grandeza de Ohtani. Sin embargo, como toda gran historia de conflicto y drama, esta necesitaba una redención. Y esa redención llegó de la forma más sorprendente en 2023. Durante el Clásico Mundial de Béisbol, Ottavino, jugando para el equipo de Estados Unidos, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento. El primer indicio fue digital. Cuando Ohtani subió un video de su práctica de picheo a Instagram, el like de Ottavino apareció entre los primeros. Un gesto pequeño, pero significativo, especialmente considerando la historia de confrontación. El hombre que lo había maldecido ahora lo estaba apoyando en redes sociales. Meses después, en noviembre de 2023, en una entrevista con el programa de discusión de béisbol de SNY en Nueva York, Ottavino finalmente abordó el incidente de 2021 de forma explícita. Este fue el verdadero giro de la trama. Reveló la verdad de sus sentimientos y cerró el ciclo de la maldición. Con una humildad palpable, Ottavino confesó: honestamente, no tenía la intención de faltarle el respeto a Shohei. Soy un gran fan. No tenía la intención de ser un imbécil. Tal vez lo fui. Y si fue así, me siento mal por ello. En este momento, Ottavino no solo admitió su error, sino que también rindió el homenaje más profundo posible a Ohtani, reconociendo su impacto en el juego. Se habla ya de él como el mejor de todos los tiempos. Está haciendo cosas que nunca hemos visto. Cuando estamos sentados en el dugout y vemos su turno al bate en el jumbotron, incluso si no es nuestro juego, todos tenemos que detenernos a verlo. Eso dice mucho. La verdad que Ottavino reveló fue que el insulto no provino del odio, sino de una abrumadora frustración y respeto por el monstruo que es Ohtani. El lanzador, que acababa de dominar al mejor jugador del mundo, explotó en una combinación de alivio y adrenalina, usando una expresión que, fuera de contexto, resultó ser una falta total de respeto. La caída profesional y el escarnio público actuaron como una purga, forzándolo a confrontar y articular el respeto que siempre sintió. Hoy, la historia de Ottavino es la de un profesional redimido. Aunque recontrató con los Mets por un salario más bajo, su motivación es pura: quiere un anillo de Serie Mundial.
Su enfoque ha cambiado de la fama individual a la contribución al equipo. Y de cara a la nueva temporada, especialmente con el inminente enfrentamiento contra Ohtani, ahora en la Liga Nacional, Ottavino ha hecho una promesa que cierra nuestro bucle inicial. He superado los viejos problemas, me enfocaré en competir con él, pero puedo asegurarles que no voy a volver a soltar una palabra así. La grandeza de Ohtani exige respeto. La increíble verdad de este incidente no es solo el castigo que siguió a Adam Ottavino, sino la prueba definitiva del poder psicológico que Shohei Ohtani ejerce sobre sus rivales. Para aquellos que dudan de su impacto, Ohtani ha respondido con su rendimiento implacable, alcanzando la histórica marca de 30 jonrones por cuarto año consecutivo en 2024, además de superar los 25 cuadrangulares combinados entre Japón y Estados Unidos. Ohtani no solo rompe récords, también rompe el espíritu de quienes se atreven a faltarle al respeto. La historia de Adam Ottavino es, en última instancia, una advertencia. En el béisbol moderno, al enfrentarte a Shohei Ohtani, la única opción viable es la humildad y el reconocimiento de su genio. La alternativa, como hemos visto, conlleva una espiral de desastre profesional y una caída estrepitosa que, para algunos, solo puede explicarse como la ira divina del deporte.